Hola, ¿qué le suena la palabra limitante? Que no es Limita suficiente para completar. Correcto, restringe algo. que restringe algo. De acuerdo, los problemas que hemos visto hasta el momento se han caracterizado que todo lo que yo coloco hasta el momento reacciona. Pero en el mundo real sucede que yo proporciono a algunas ocasiones cantidades de reactivo, y se suponía que había suficiente cantidad del otro reactivo para consumirlo. Pero me encontraba con el caso de que no había suficiente de ambos reactivos y solo se me formaba una parte del producto esperado. Entonces, el reactivo limitante es aquel que va a limitar la reacción. En pocas palabras, visualicen este caso. Tengo aquí helado. Vamos a leerle un poco el contexto químico. Helado, cerezas y jarabe. Entonces, para servir un banana split o un helado sencillo, yo voy a ocupar 2 cucharadas de helado, que son 12 onzas, una cereza y 50 mililitros de jarabe para hacer un sundae. ¿De acuerdo? Ahora les menciono con qué cuento. Cuento con 300 onzas de helado. Cuento con 30 cerezas. Y cuento con 1000 mililitros o 1 litro de jarabe. Recuerden la receta que vamos a hacer. Para hacer un sundae coloco 2 cucharadas de helado o ice cream, jarabe y una cereza. Y yo voy a vender este producto en una escuela. Y tengo 25 alumnos que yo sé que me van a comprar el producto. Ahora digan ustedes, ¿puedo cumplir a los 25 alumnos? ¿Puedo servir 25 sundaes o tendré algún problema? Hagan sus Sí se números. puede. ¿Ah? Sí se puede. Sí se puede. ¿Todos de acuerdo? Hagan números. Yo creo que Recuerden la no. receta. ¿Ah? Yo creo que no, el helado no nos limitaría para vender a tantos alumnos. De acuerdo. Ustedes tienen que hacer números. Por ejemplo, yo les dije que para hacer un sundae yo ocupo 12 onzas de helado. ¿De acuerdo? Entonces divídanme entre 12 onzas. ¿Cuánto me da esto? 25. Creí que era 16, por eso dije que no. 25 alumnos. Entonces ahí cumplo. Ocupo 25 cerezas, ¿verdad? Y las tengo, más bien me sobran. Ahí estoy bien también. Aquí estoy justo y aquí me sobra. Ahora hagamos este. Dice que voy a usar 50 mililitros por cada alumno. ¿Cuánto le voy a dar? Entonces, ¿cuántos alumnos tengo jarabe yo? Para 20. Para 20. Bueno, en el mundo empresarial y de tiendas, si yo me doy cuenta antes que no tengo la capacidad, lo que voy a hacer es que echarle menos jarabe, ¿verdad? En este caso, que mi limitante es el jarabe, le echaría menos para tener felices a mis 25 alumnos. Pero en el caso de las reacciones no puedo hacer estrictamente eso. La reacción es la reacción. Entonces aquí el jarabe limita el producto que son los sundae. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos definir ya en este contexto qué es un reactivo limitante? Un concepto que podríamos dar, ¿cuál sería? Lo que hace que Es el se detenga la componente, reacción. Perdón. Lo que hace que se detenga la reacción. Ujú. Sí. Es aquel que limita o hace que se detiene la reacción. También podemos decir que el reactivo limitante es el que se va a consumir primero.
¿De acuerdo? Y otra expresión que podemos usar nosotros es que el reactivo limitante va a ser aquel que genere la menor cantidad de producto posible. Imaginemos este ejemplo. Yo tengo una mezcla de combustibles usados para los albores de los lanzamientos de cohetes, que se compone de hidracina y tetraóxido de nitrógeno, que se encienden en contacto para formar nitrógeno gaseoso y vapor de agua. ¿Cuántos gramos de nitrógeno gaseoso se forman cuando yo mezclo 1 por 10 a la 2, que es 100 gramos, y 2 por 10 a la 2, que sería 200 gramos? Uno 200 gramos de hidracina y otro el tetraóxido de nitrógeno. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería mi primer paso? Hacer la ecuación. Ya están dando la hidracina y el tetraóxido de nitrógeno, que dice que da nitrógeno gaseoso y vapor de agua. ¿De acuerdo? Vamos a preparar la ecuación. Entonces dice, voy a juntar aquí la hidracina más el tetraóxido de nitrógeno. El párrafo me cuenta qué se produce. ¿Qué se produce? Nitrógeno gaseoso y vapor de agua. Nitrógeno gaseoso y vapor de agua. ¿De acuerdo? Díganme qué coeficiente tengo que poner para que la ecuación esté balanceada en ambos lados en su cantidad de átomos de cada elemento. Creo que sería un 2 al lado derecho en el nitrógeno gaseoso y en el gas de agua. ¿Dos para quién? ¿Cómo es? ¿Dos para quién? ¿El coeficiente 2 para qué el compuesto? Para el nitrógeno gaseoso y para el vapor de agua. Vapor de agua también. Ahí queda ya. Contemos. Aquí tengo 2, 2, 4, correcto. Aquí tengo 4, 4. Y aquí tengo solo 4 y aquí tengo 2. Aún no está balanceado. Me dio 4. ¿4 quién? 4 H2O. Entonces el hidrógeno tenía que aquí a la izquierda, donde dice la hidracina, tenía que poner un 2 para que dé 8 de hidrógeno. De acuerdo, contemos de nuevo. 2 aquí, 2 por 2, 4. Tengo que tener 4 aquí, más 2, 6. ¿Sí? 2 por 2, 4, más 2, 6. Entonces aquí, ¿qué tendría que poner? Tendría que poner un 3, ¿verdad? Ahí ya está el nitrógeno. Contemos el oxígeno. Tengo que tener 4 oxígenos. Ahora los tengo y finalmente tendría 8 hidrógenos. 8 hidrógenos. Ahí está la ecuación balanceada. De acuerdo. Como les dije, nosotros vamos a utilizar un concepto. Hay varias maneras de determinar el limitante, pero la manera más viable y más fácil de hacerlo es determinando la cantidad que produce el menor reactivo. El limitante se va a hacer contra los reactivos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer nuestros cálculos. Nuestros cálculos van a decir, voy a calcular, por ejemplo, vamos a escoger un elemento o vamos a decir lo siguiente.
Calculemos los moles de hidracina. ¿Cuánto tengo de hidracina? 100 gramos. ¿De acuerdo? Calculamos el peso molecular. ¿Cuánto? Rápido, jóvenes. 22. ¿Cuánto es esto en moles? 2 moles igual a 3 de nitrógeno. ¿Cuánto es de moles? Ah, perdón. Usted que está en la conexión. Es 3.12. De sí, acuerdo. 3.12. Voy a calcular el otro, que me dijeron que eran 200 gramos del tetraóxido de nitrógeno. Calculen el peso. ¿Cuánto es? 92 gramos. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es esto en moles? Estos 200 gramos. 2.17. 2.17 moles. Ahora, partiendo de estos datos, yo podría decir quién es el limitante. Podría decirlo con confianza. ¿Mm? Podría decir así, ¿quién es el limitante? No había que pasar a moles de nitrógeno. Vamos a ver. No, ahí donde estoy, yo podría decir quién es el limitante. ¿Sí o no? Hago la pregunta porque alguien podría decir, ingeniero, el limitante sería el que tiene la menor cantidad en moles o en gramos, ¿cierto o falso? Alguien podría decir eso. El reactivo limitante es el que tiene menor cantidad o el que está en menor cantidad. ¿Cierto o falso? Cierto. Pues no. El reactivo limitante nunca lo vamos a guiar por la cantidad. ¿Por qué? Si nos hubiéramos guiado por masa, ustedes hubieran dicho que este es el limitante. Pero miren que tiene más moles que el otro, porque aquí influye ¿qué? Influye el peso molecular del compuesto, ¿de acuerdo? Y en moles no puedo decir solo porque uno me dio pocos moles, que es el limitante, sin haber hecho previo cálculo, porque recuerden que el limitante lo voy a determinar con la ecuación balanceada, entonces no. Puede ser que la tienen, no lo voy a negar, pero en la mayoría de los casos hay que comprobarlo. ¿Y cómo lo vamos a comprobar? Como dijimos, el reactivo limitante es el que da menor cantidad de producto. Escojamos uno de estos dos productos. ¿Cuáles quieren escoger? Hidracina. ¿Cuál? Hidracina. No, productos. Nitrógeno. Vapor de agua. Nitrógeno. Voy a sacar la estequiometría de hidracina, nitrógeno y de tetraóxido de nitrógeno y ahí comparo. ¿Qué me dice la ecuación? Que por cada 2 moles de hidracina tengo 3 moles de nitrógeno. ¿Cuánto me da esto? $4.68. 4.68. Ujú. ¿De acuerdo? Y hago la estequiometría. Me dice la ecuación que por cada mol de tetraóxido
se me producen 3 moles de nitrógeno. ¿Cuánto es eso? $6.51. Ahora que tengo las dos cosas en una misma unidad, que sería moles de nitrógeno, ya podría decir que cuál es el que rinde la menor cantidad de producto. Sí. ¿Quién? La hidracina. Entonces, este, compañeros, es el reactivo limitante. ¿De acuerdo? Así es que lo van a sacar. Van a pasar los reactivos a moles y después van a escoger el producto o uno de los productos para llegar a ese valor, y el que dé la menor cantidad va a ser el reactivo limitante. ¿De acuerdo? ¿Preguntas de cómo se saca? No. Ahora hay otro concepto que yo puedo utilizar aquí. Puedo calcular, recordando, si uno es el limitante, ¿qué nombre le podemos dar al otro reactivo? En exceso. ¿Puedo calcular la cantidad de reactivo en exceso? Sí se puede. ¿Cómo lo calcularía? A partir del reactivo limitante. Correcto. Calculemos el reactivo en exceso. Voy a calcular, ya sé que este es el limitante, entonces voy a decir en 3.12 moles de hidracina, yo sé que por cada 2 moles de hidracina, ¿cuánto se ocupa de tetraóxido? ¿Mm? Uno. ¿Cuánto? 1 mol. 1 mol, ¿verdad? ¿De cuánto sería esto? ¿Cuánto haría? 1.56. ¿Cuánto? 1.56. 56 moles de tetraóxido. Esto es lo que consumí o lo que requerí para que reaccionaran los 3.12. Entonces, el reactivo en exceso sería el total 2.17 menos 1.56. Eso está en moles, ¿verdad? 0.61. 0.61. Perdón, 0.61 moles. Ahora pásenme ese dato, por favor, a gramos. ¿Cuánto sería? Menos 56.12 gramos. ¿Cuánto? 56.12 gramos. 56.12 gramos. El punto 61 por... Ajá, 56 punto ¿qué? 12. 12 gramos. Entonces, hay una fórmula que se llama exceso. Yo puedo calcular el reactivo en exceso. ¿Cómo se calcula el reactivo en exceso?
o el porcentaje de exceso que tengo de ese reactivo. ¿Cómo lo calcularía? ¿Alguien sabe? ¿De alguna ocasión que haya visto algún cálculo de eso? ¿Cómo calcularía yo el exceso? ¿Mm? ¿Alguna idea de cómo puedo calcular el porcentaje de exceso que tengo de un determinado compuesto? ¿Cómo lo calculo? Yo sé que lo que me sobró fue 56.12, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Podría ser los moles de exceso entre los moles que reaccionan por 100. Por 100. Más que todo, eso le daría menos de 100. ¿Cuántos son los moles que reaccionan? 1.56 me dijeron ustedes. ¿Cuánto es esto en gramos? $143.52. 143.52 gramos. Porque si yo divido 56 entre 143.52 me da un valor menor de 100, ¿verdad? Sí. Entonces, y recuerde que en exceso tiene que estar arriba de 100. Lo que podemos hacer sería buscar la manera de determinar eso. Y la manera de determinar esto es lo siguiente. Yo puedo agarrar lo que había originalmente, 200 gramos, y dividirlo entre lo que se consumió, que es 143.52. Y esto multiplicarlo por 100. ¿Cuánto me daría esto? $139.4. ¿De acuerdo? Por ciento. Asumiendo que el 100% va a ser lo que se consumió. Asumiendo que el 100% de esos 139 es lo que se ocupó para que reaccionara. Entonces ya podrían decirme cuál es el porcentaje en exceso del compuesto. Sí, ¿Cuánto sería el porcentaje en exceso? 39.4. Correcto. 39.4. Ahora, eso es en cuanto a reactivo limitante, pero yo les conté o les dije que en el mundo real ocurre que las reacciones, yo coloco las cantidades suficientes, pero ocurre que lamentablemente la reacción no se da completamente. Aquí hay algunos factores. A mí me dio 40.27 el exceso. Háganme el cálculo otra vez. 200 entre 143.52%. A mí me dio 139.35. Me igual. Bueno, revisen sus cálculos. Perdón, yo pensé que escribí ese número. Yo creo que había escribir 56.12 entre 139.4% acá el exceso. Entonces, ese es el ¿Cuánto le da? exceso. El exceso es dividiendo 56.2 entre 139.4, ¿va? No. ¿Cuál es de abajo? Si usted divide 56 entre 143, ¿qué está haciendo?
está sacando un valor menor de 100. Pero eso está representando el exceso o una fracción de la cantidad de muestra. Una fracción. Entonces, Una fracción. sí, el exceso es este, 139.4. No, ahí le está indicando que yo puse el 139.4% en comparación a lo que se requiere, asumiendo que el 100% es lo que se utilizó. Y si usted utilizó el 100%, ¿cuánto le queda? Podría, estoy perdido, el sexo, me perdí. Podría hacerlo así, pues. Divida este valor en dos pedazos, 100% más 39.4. El 100% es lo que se consumió, en pocas palabras, los 143. Ya entendí. Y este Gracias. sería el 56.12. Entonces el exceso es 39.4. Por ejemplo, si yo les dijera en un ejercicio que que voy a colocar una muestra con el 10% de exceso, ¿cómo lo haríamos? Disculpe, ¿cuál fue la pregunta, ingeniero? Imagínense, permítanme, voy a tomar asistencia. Que yo les digo que voy a poner de un reactivo al 10% de exceso. ¿Cómo calculo eso yo? Vamos a pasar a una ecuación. Imagínense la misma ecuación que teníamos de hidracina. Imagínense que yo tengo los 100 gramos que les dije. Que ustedes saben que es 3.12 moles. Imagínense que yo, para asegurar la reacción, decido que voy a colocar esto con el 50% de exceso. ¿Cuánto colocaría aquí en gramos o en moles? ¿Cómo haríamos para sacar la cantidad que debo colocar en exceso? Me estoy poniendo planteamientos de cosas que me piden usualmente. Se calcula el número de moles que se necesitan y se multiplican por 0.50. Por ahí va, pero no por 0.50. Se calcula la cantidad que se requiere estequiométricamente hablando. Entonces yo sé que en 2 moles de hidracina, ¿cuántos moles de tetráoxido ocupa? 1. Esto les da 1.56, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora este lo voy a pasar a gramos. ¿Cuánto era el peso? 92. ¿Cuánto da esto? 143.52. Correcto. Estos 142 gramos de tetráoxido de nitrógeno, ¿qué representa? El rendimiento teórico. Aún no estoy en rendimiento teórico, pero ¿qué representa? El 100%.
Permítanme. De acuerdo, entonces. No hay por ese anuncio que anda en la calle. Esto representa ¿cómo lo digo? Representa las cantidades estequiométricas. O sea, si yo pongo 100 gramos de hidracina y pongo 143.52 gramos de tetraóxido de nitrógeno, se supone que todo reaccionaría, ¿verdad? Que no sobraría nada en exceso. ¿Mm? Sí. Entonces, cuando yo les diga que en un ejercicio les puse cantidades estequiométricas, ¿a qué me referiré? A que se consume todo y no queda Se ningún... consume todo, reacciona todo. Entonces ahí habría el concepto de reactivo limitante. No. No. Entonces ahí no habría el concepto de reactivo limitante. ¿De acuerdo? Bueno, para calcularme el 50% de exceso no lo vamos a multiplicar por 0.5 porque si lo multiplico por 0.5 este número crece o se encoge. 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 Lo voy a multiplicar por 1.5. Asumiendo que el 1 va a representar el 100%, que es lo que reacciona, y el 0.5 va a poder representar el 50%, que es el exceso que yo pongo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me daría? Da 215. 215.28. ¿Cuánto? 215. Sí, punto 28. 3.8 o 2.8. 2.8. Bueno, esto si yo pongo 215.28 gramos, estoy poniendo el 50% de exceso. Exceso porque estoy poniendo 50% más de lo que se requiere para que la reacción consuma toda la hidracina. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los conceptos que tenemos que manejar. Ahora yo les decía, imagínense que yo pongo los compuestos, pero hay algunos factores que me afectan estas situaciones. Si yo pongo las cantidades estequiométricas suficientes, o sea, que reaccione todo, que haya suficiente, yo esperaría que todo se convierta en producto, ¿verdad? Pero eso es cuando el mundo es perfecto. Ocurrirá esto en el mundo real. Coloqué las cantidades necesarias y se esperaría que yo lo encontrara puro producto. Pero ¿con qué me puedo encontrar? Que no todo haya reaccionado. ¿Mm? Se podría encontrar con variaciones. Ya voy. Entonces yo me encontraría que aún habría reactivos. Y no coloqué las cantidades necesarias para que reaccionaran. Sí. Lo que sucede es que las reacciones no son como el papel que lo aguanta todo. Las reacciones tienen que ver con muchas cuestiones. Tienen que ver con factores de temperatura. Tienen que ver con factores de energía, de activación, que lo estoy contando, ¿qué es eso? Y tiene que ver con efectos de colisiones. Esos factores hacen que no se me den las reacciones en total. Y esto es lo que vamos a llamar más adelante como equilibrio. ¿De acuerdo? Más adelante nosotros no vamos a poner una flecha total. Y estoy hablando en cursos de arriba. Sino que nosotros vamos a poner la flecha así. ¿Qué significaría la flecha en esta manera? Que se puede regresar. Que está ocurriendo esta reacción de aquí para acá
pero también está ocurriendo esta reacción. ¿De acuerdo? ¿Y cuándo se acaba o cuándo terminan las reacciones o cuándo puedo decir que ya paró el proceso? Cuando la velocidad de esta reacción se iguala con la de esta. De ahí digamos que ya acabó. Entonces, ¿qué voy a esperar a obtener? Productos y reactivos. Sucede que siempre hay una que manda más que la otra. Hay una que voy a encontrar más reactivo que producto y en otra voy a encontrar más producto que reactivo. Y hay reacciones que me interesa el producto y yo puedo utilizar más adelante que va a haber los catalizadores, que son sustancias que hacen que... Uy, no me queda menos de un minuto. ¿Qué hora es? Que ocurra la reacción. Entonces, por eso existe el concepto que vamos a ver hasta ahorita de rendimiento. El rendimiento de la reacción les va a decir que, por ejemplo, si yo tengo la cantidad suficiente de reactivos para que me produzcan 100 gramos de producto, eso es idealizar el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es lo que aguanta el papel. ¿De acuerdo? Y el rendimiento real es lo que obtengo realmente. Este concepto lo vamos a fundamentar un poco más en las clases de la siguiente semana. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Bueno, entonces aquí nos quedamos. Gracias por su atención. Les voy a mandar algunas cosas durante el fin de semana. Nos veremos.